Paz, nuestra hermana Basti Adaí Cruz Morales. Viene nuestra hermana también a contar las grandes maravillas de nuestro Dios. Tome su lugar nuestra hermana y el Señor sea quien le bendiga. Dice el testimonio de su hermana para la honra y la gloria del Señor. Amén. Su hermana el mes pasado tenía un problema, empezaba a sangrar y su hermana iba con la doctora a comentarle, mas ella me decía que era un problema hormonal, que no había pasado nada grave. Su hermana, pasando los días, llegaba a día 20 y su hermana seguía sangrando, pero esta ocasión su hermana ya no se podía parar, ya no podía ver nada. Su hermana recuerda que le hablaba a su compañero y le decía, por favor, llévame al doctor, no puedo ver, tengo mucho dolor, me siento muy mal. La primer doctora me decía, usted probablemente tiene anemia, pero con esos síntomas que usted trae, pareciera un embarazo, pero sería un embarazo muy raro porque usted tiene 20 días sangrando. Su hermana le daba citas para pruebas de sangre y le comentaba a mi compañero sacaba cita, pero no llegábamos a esa fecha porque su hermana se empezaba a sentir muy mal. Llegábamos con un doctor, su hermana pensando que era un embarazo, y el doctor me miraba y me decía, ¿con quién vienes, Basti? Yo le decía, con mi compañero, pero allá afuera está con mis niños y no lo dejan entrar. Y él me decía, mira, esto es muy grave, necesito que entre porque no te puedo decir esto a ti. Entraba mi compañero y le decía, tu esposa tiene un embarazo molar y por lo que yo veo es muy grave. Es un tumor maligno lo que tiene ella. Necesito que saques pruebas de sangre, necesito que le hagas placas, necesito que sea esto urgente, ya no puede estar eso dentro de ella. Su hermana empezaba a ver a mi compañero y el doctor decía, esto sí es cáncer, vas a tener que hacer quimioterapias. Yo volteaba a ver a mi compañero y veía a mis bebés y su hermana con un dolor, hermana, le decía a mi esposo mirándolo, ¿y ahora qué? Y el doctor decía, esta operación es urgente, pero también es muy cara. Te doy un día o dos. Y mi esposo le decía, deme 2 días. Deme 2 días y yo le digo, ¿qué se va a hacer? Su hermana venía muy triste. En todo el camino venía llorando. Veía en ese momento como si mi Dios me fuera a recoger. Le dije a mi compañero, llévame con el ministro. Llegaba y me atendía a nuestro hermano Samuel y me decía, hermana, usted no se va a ir. Usted todavía tiene compromiso en este lugar. Usted todavía tiene obras que hacer con sus hijos. Amén. Tenga fe. Está la oración del apóstol del Señor. Amén. Dios la va a ayudar, hermana. En ese momento, su hermana se hincaba y el hermano hacía una oración a favor. Y me recordaba ese momento donde el apóstol de Dios decía que los ministros eran como esos pañuelos blancos que nos ayudaba a secar nuestras lágrimas y dolor. Pasó el momento de la operación y los análisis que llegaban estaban bien, pero faltaba uno, el más importante. Y llegaba el momento de la operación y ese resultado llegaba a la vez.
Y ya en el quirófano me decía el doctor: esto es muy grave, Basti, no te quiero mentir. Lo que te vamos a sacar a lo mejor y muy probable sea cáncer. Su hermana recordaba que el hermano Samuel me decía: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo decía: su oración, hermano, la oración de la iglesia, quiero que esté en ese momento. Y él me decía: tu fe, Basti, tu fe va a estar si tú crees, y esa fe que tenga te va a salvar, te va a ayudar. Cuando me estaba operando y me decía eso, yo le lloraba al Señor y le decía: Señor, ayúdame, que todo aquello que me estén sacando no sea malo, y si lo llega a ser, que el Señor me dé fuerzas, porque Amén. En este momento el apóstol del Señor está orando por mí. Su hermana se iba después de la operación de los días a su casa, y su hermana en cama escuchaba la oración y la carta del apóstol del Señor que decía que las hierbas amargas estarían con nosotros, pero también decía que nos iba a contestar, que íbamos a salir valientes. Cuando pasaban los días, volvían a sacarme sangre. Llegaba con el doctor y él me decía: Basti, estoy impresionado. Todo aquello que tú tenías no es ni 1% de lo que tienes ahora. Y los resultados de lo que te sacamos no es tumor. Él se maravillaba y me decía: en 10 años de mi trabajo, con esto que tú me traías, como tú venías, las pacientes les daba cáncer. Yo ya te tenía aquí apuntado al doctor que tú que tenías que ir. Yo te iba a decir de las quimioterapias, pero estoy impresionado. Tú no tienes nada, Basti. Amén. Gloria a Cristo. Esto es suerte, me decía. Y le decía a mi compañero: gloria al Señor. Disfruta a tu esposa, a tus hijos, porque hoy tiene vida tu esposa. Le cambió todo para ella. Su hermana regresaba llorando. No es suerte lo que dijo el doctor, fue la oración de un apóstol del Señor, la oración de la iglesia. Hoy yo soy testiga de esas hierbas amargas que estuvo con nosotros a lo mejor y hoy conmigo, pero hoy le digo al apóstol del Señor: Dios le pague, porque yo soy testiga de su oración. Dice: esa maravilla que ha ido conmigo, que sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Que el testimonio